pero tentativamente vamos a ver estos 3 capítulos. El primero es la situación del cristianismo bajo los emperadores Marco Aurelio y Cómodo, ¿sí? El capítulo número 13, vamos a ver la polémica literaria propiamente, lo que literalmente, como escrito, contra los cristianos en esta época. Y el capítulo 14, la primera apologética cristiana del siglo II, ¿sí? Entonces, cómo precisamente está haciendo como un acervo escrito sobre la meditación de la vida cristiana. Y primeramente, pues vamos a ver que ya esta religión cristiana empieza a crearse como cierto estilo ya de martirio. Así lo decíamos la vez pasada, desde su fundador hasta nuestro tiempo, siempre ha sido perseguida, como que no es del agrado de muchos. Ustedes recordarán que veíamos que el Imperio Romano tenía como un objetivo en su aspecto religioso, y que era como sostener la unidad, ¿sí? Darle a la gente como ánimos, y por eso mezclaron tantos dioses. Era una preocupación de los emperadores sostener ese imperio, ¿sí? Es como si ustedes en su familia, les doy el ejemplo de la mía. Cuando mi mamá vivía, él le daba mucho miedo que sus hijos se dividieran, que es algo así muy parecido a lo de Roma, porque muchos errores que sus hijos cometían, ella, con tal de que no se enojaran, no la dejaran, los solapaba. Y uno decía: mamá, eso no está bien. A muchos les daba dinero que ella necesitaba. A muchos, ¿verdad?, hasta mentiras. Pero ¿cuál era su objetivo? Tenerlos unidos, que no se le fueran. Porque para una mamá, el sostén, la alegría, el objetivo es su familia. Entonces, algo así parecido fue la situación romana, ¿sí? Y ellos toman dioses para que religiosamente también ellos sigan todos unidos. Y no quiere que lleguen una nueva religión con ideas medias mensas que van a dividir a mi gente, aunque estén bien, pero van a dividir a mi gente. Entonces, me decía mamá, a mí me decía: hijo, yo te voy a hablar cuando puedas ver, porque si estás con tus hermanos se va a hacer una confrontación. Y es cierto, ¿no? Porque mis hermanos: a ver mamá, pues dígale, no nos quiere hablar. A veces el padrecito. Entonces yo empezaba así a dialogar, y ellos defendían su parte, yo defendía la parte, y la mamá se quedaba así como que. Entonces, mira, hijo, sí me da mucho gusto que vengas, pero más cuando no vienes, me decía, ¿verdad? Porque mis hermanos ahí estaban diario, yo no, ¿verdad? Bueno, en la primera apologética cristiana se atribuyó al emperador Marco Aurelio. Es decir, desde ahí empezamos nosotros con Marco Aurelio en el 161 a marcar un estilo ya de vida, ya como un constante de la vida cristiana, ¿sí? Entonces con él, propiamente se lo atribuimos a él, que fue del 161 al 180. Un edicto favorable a los cristianos, quitando las partes de leyenda que se pueden atribuir para explicar su protección. Lo cierto es que su cercanía al estoicismo pudo ser la verdadera razón de esta mitigación de las leyes anteriores. Él comienza, sí, como a proteger a los cristianos, pero acuérdense que era de
edictos así como: nadie puede ser juzgado si no hay pruebas. Pero había pruebas, aunque fueran falsas, entonces todas se los asesinaban. Pero pareciera que él estaba protegiendo a los cristianos, ¿verdad? Eso lo veíamos anteriormente, ¿sí? Y cuando él se mete al estoicismo, entonces empieza a mitigar las leyes, empieza a quitar todas estas razones, ¿sí? Pues de sus escritos se desprende con certeza el desprecio que sentía hacia esta religión, dado que consideraba el sacrificio de sus propias vidas, de los cristianos, me refiero a los cristianos, una alusión falsa y necia. Imagínense ustedes que llega a sus hijos esa mentalidad musulmana, donde dice que aquel que es verdadero musulmán se tiene que poner un chaleco lleno de bombas y no se va a un mercado de los impíos y no trae nadie. Y para ellos es el excusante. Imagínense que esas ideas lleguen a sus hijos. Pues algo más o menos así pensaba Marco Aurelio. ¿Cómo es posible que estos quieran quitarse la vida? Ahí empieza precisamente esta apologética. Los cristianos están dispuestos a dar la vida por sus creencias. Pero para ellos es inconcebible. Porque bueno, por una parte, no es que todos aquí digamos: sí, yo estoy dispuesto a perder la vida. Yo no sé ustedes, pero yo no, ¿verdad? Soy manso, pero no menso, ¿verdad? Y amo mucho mi vida. Pero no lo entendían, porque nosotros no defendemos propiamente así que me maten, no la muerte, porque vamos a resucitar, no, sino el hecho de decir: hay cosas que nos llevan a la muerte y yo no estoy dispuesto a eso. La mentira, el robo, la extorsión, la avaricia, que son nuestras creencias. Pero todo esto que nosotros mencionamos como pecado es lo que trae la muerte al mundo. Y no estamos dispuestos a cooperar con eso. Entonces, eso para ellos no lo entendían, por ignorancia, y lo vamos a ver más adelante, es por ignorancia. Ellos se dejan llevar por lo que dicen los demás. Yo no creo que el emperador diga: a ver, tráigame a uno de esos que se llaman cristianitos y lo que me enseñen. Pues no, lo malo que se escuchaba es que ellos están dispuestos a quitarse la vida. Y él veía eso, una ilusión falsa, ¿qué? A la resurrección. Y necia. Son necios, son unos machitos y que nos baja. Entonces él ve eso y que se contagie toda mi gente romana. Esas ideas no las quiero. En el 179, ¿sí?, emite, y es el 177, emite un escrito donde deja claro que no está dispuesto a poner en peligro la religión del Estado por causa de iluminados de diversas religiones. ¿Sí? El Estado tiene una religión que se fue creando, decíamos, por los dioses egipcios, por los dioses griegos, y Roma los adoptó. Y ella tenía así como una religión donde, pues, ¿qué tengo esta pena? Pídale a tal luz. ¿Qué tengo esto? Vaya con la pitonisa, con la sacerdotisa o con el mago Ella tenía así como vaya que el imperio, ¿verdad? Para que creciera, pues tenía que tener todas estas seguridades. Y perder todo eso, no. Él no lo hizo, ciertamente, pero ya tenía algo, una base, y no lo quería perder. ¿Sí? Lo que sí parece cierto es el constante saqueo al que someten las propiedades de los cristianos en todas partes, y por ello que algunos autores cristianos famosos del tiempo se quejan al emperador, como demuestra el caso de Melitón de Sardes o Atenágoras. ¿Sí? Le saquean todo. Aquí en México hubo eso con Benito Juárez, ¿no? Saquean toda la riqueza que la iglesia tenía aquí en México. Allá con ellos es lo que cada persona tenía por el simple hecho de ser cristiano. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque quieren debilitarlos, quieren
quitarle sus seguridades. ¿Sí? Entonces, de alguna manera hay que terminar con ellos. ¿Sí? Por esta época se dan algunos de los martirios. De ahí tenemos el mártir San Justino. ¿Sí? ¿Por qué? Por las intrigas de los filósofos, sobre todo este que se llama Crescente. Él hace intrigas y hay mártir. Ah, bien, ahí empieza el escrito de la iglesia per se. ¿Sí? Lucy Heredia, ¿nos puede leer así? Multitud de martirios quedaron certificados en esta época, pero sin duda el caso más significativo de este periodo es la persecución de Lión y Vianney Megare. Eusebio de Cesarea recoge la carta de Pilato casi intacta de su obra de la historia de la iglesia. Sí, una parte de esta iglesia procedía de Oriente. También había sujetos de clases inferiores, como esclavos, artesanos, etc., pero de una intensa vida espiritual. En el año del 177 se habían reunido en Lyon representantes de todas las Galias para las fiestas del culto imperial. En ese preciso momento estalló un furor en contra de los cristianos, a los que, como en otras partes del imperio, se les acusaba de ateísmo. Entonces, vean pues, se va recogiendo como esa historia de aquellos que se les ha quitado la vida, no tanto que le hayan dado, sino se les ha quitado por falsedad, ¿sí? Vamos a ver cómo nacen algunos documentos, ¿sí? Y en esos documentos no es tanto el hecho de que sea realidad todo lo que se da en esos escritos, sino el sentido que le da el escritor. Les pongo un ejemplo. Los dibujos que ponen en los periódicos dependen de la visión que tenga el dibujante, ¿no? Y ustedes pueden ver en los diferentes periódicos una misma noticia o un mismo evento retratado de diferente manera. Yo hace poco vi todos los dibujos que han sacado de Donald Trump, ¿sí? Entonces te quedas así como que, o sea, esta realidad, una realidad la dibujaba un escritor que se ve su seriedad, su análisis, muy consciente y con los pies en la tierra. Y otro, ¿verdad?, pone un dibujo burlándose precisamente de ese personaje, sacando lo peor de él. Y otro personaje pues quiere comentar un chiste, ¿no? Así, como un momento así como agradable. Pero son dependiendo de la realidad del escritor. Entonces aquí lo vamos a ver así muy claramente cómo se va estos escritos a darle una persecución constante. Aquí se despierta en el 177 un ataque muy marcado, o sea, ya como que toda la gente importante, gente de gobierno, dice hay que acabar con este mal, ¿sí? Y se reúnen ahí en León, o sea, para precisamente ponerse de acuerdo. Muy bien, nos quedamos la página 39, ahorita nos puede seguir. Conducidos a la Plaza Mayor, fueron abucheados y de allí conducidos a la cárcel para ser juzgados por el legado imperial. Esclavos al servicio de sus señores cristianos, por afán de lucro, los acusaron de las mayores atrocidades. Continuó. Sí. Viejo obispo de la ciudad, tras los tratos brutales que le dieron, expiró en la cárcel. Los demás fueron echados a las fieras.
Todos se mostraron constantes en su intención, aplicándose el castigo impuesto en la ley para los que no renegaban de su religión, de modo que todos también, Atalo, noble romano, fueron conducidos a la muerte. Bajo Marco Aurelio, muchos cristianos fueron condenados a trabajos en las minas como castigo por su permanencia y perseverancia en esta religión. No cabe duda que a la agudización de las persecuciones se debió en gran parte al malestar generalizado de las gentes contra el imperio. Eran acosados por las guerras que mantenía el emperador contra los bárbaros. A esto añadamos las catástrofes naturales y la peste. Todo ello hace que la gente se descargue contra los cristianos como forma de atribuir los males y para saciar su ansiedad. Desde dentro, las luchas contra los paganos, el excesivo afán del martirio de los montanistas y la vida misma separada que mantenían los cristianos del resto del mundo, sin duda atrajo la ira de las gentes. Bien, se ensaña propiamente contra estos sectores, esclavos, pobres, ignorantes. Y ahorita que analicemos la literatura, vamos a ver que ellos dicen, todo esto fue su fundador, una persona de clase baja, una persona que debería ser esclavo, una persona ignorante para ellos. Entonces, al catalogar al fundador como estos, dice, pues por eso lo siguen. ¿Sí? Es un pelele que se crió Dios, sale adelante y entonces todo el mundo, como no tienen otra solución más que seguir a ese tonto, está ahí va, como otra cosa. Entonces, ¿cuál es el mal? Pues que pues hay que acabar con estos. Y los mandan a los trabajos más crueles. ¿Sí? Entonces, esto es muy común. Viene, después de Marco Aurelio, precisamente viene Comodo, ¿sí? Propiamente, bueno, he visto películas donde sale y lo retratan muy mal, muy cruel, pero ahorita que leamos esto, vamos a ver que no fue tanto así, ¿sí? Y que de hecho en su tiempo no hubo tanta persecución, ¿sí? Dice así: este emperador resultó más bien favorable, ¿sí? Debido a la influencia de su esposa Marcia, que mantenía como amistades a algunos cristianos influyentes, ¿sí? Los pocos martirios en este mandato se deben a las legislaciones anteriores, lo que puso Marco Aurelio, ¿sí? Caso de los mártires de la ciudad africana de Sirium, de la que se puede decir es la primera documentación latina conservada de origen cristiano, ¿sí? Entonces, como pues, no hubo tanto, y todos los que hubo fue por las leyes que puso Marco Aurelio, ¿sí? Ahí está. En este capítulo, ¿alguna pregunta? Sí, el circo romano, recuerden que era propiamente hacer como en vivo las batallas épicas, ¿sí? Todo lo que escribieron los griegos de las peleas de los dioses y todo eso, ellos lo querían hacer en el circo romano. Y entonces, como antes era una actuación, pero no causaba el mismo impacto que ver que un león realmente se tragara a alguien, ¿no? Entonces, ¿a quién mandaban ahí? Pues a los esclavos. ¿Y quiénes eran? Pues todos esos cristianillos que estaban apresados. De todos modos van a ser condenados a muerte, entonces échelos ahí al circo, se los traen. ¿Sí? Pero recordemos que Nerón, incluso a mismos ciudadanos romanos, ¿sí?
con una señal le decía a los soldados que aventaran toda la tribuna al ruedo, obviamente, ¿no? Y ahí hacen un destrozo enorme. Pero cosa curiosa, a la gente le fascinaba eso, ¿verdad? Por eso dicen, como este dicho latino, a la gente dale pan y circo, que ese era el circo romano, y los tienes contentos. Entonces era eso, ver sangre, ver sacrificios, y nos mantenían, porque ahí en el circo les daban de comer. El padre. Para hablar de Lyon, es la ciudad de León de Francia, o como había otro León. Imagino que ese es el mismo. Sí. Porque la ciudad de Lyon es en Francia. Sí, pues se reunieron ahí todos los grandes importantes. Francia era parte del Imperio Romano. Sí. Propiamente Francia pues no existía así como tal. ¿Sí? Entonces ahí se reunieron para declarar qué iban a hacer con los cristianos, ¿verdad? Les digo, todo esto viene así como ese nacimiento, ¿no? De que vienen contra lo que tenemos. ¿Sí? Yo por ejemplo, recuerdo haberme echado un pleitazo, creo que se los dije, con unas personas de ahí de la parroquia de Rincón de Romos, porque ponía una fotografía del Padre Nieves, estaba en el altar, sería así como por ejemplo en nuestro altar, donde está el Sagrado Corazón, más o menos a esa distancia abajo, estaba una fotografía del Padre Nieves, y yo la agarré y la metí a la sacristía y la colgué. Entonces la gente decía, pero ¿por qué no se quita? ¿Por qué no se quita? O sea, era un arrebato, ¿sí? Y ellos decían, pues que no les quito nada, es una imagen. No, pero es que esa imagen la queremos nosotros. Y yo creo que es más grande la imagen o la sabiduría que dejó. No, pues todo lo que nos enseñó. Muy bien. Les voy a decir una cosa que el Padre Nieves siempre quiso y despreció, y no lo estoy inventando, estoy diciendo que sí. ¿A él le gustaban las cantinas? No, muy bien. Ustedes vienen a rezar el rosario, nada más con eso. Buen día. ¿Dónde están los muchachos? Yo vengo de la casa donde me hospedo y en medio hay una cantina. Ahí están los muchachos. Pero es algo que nosotros tenemos. ¿Está mal? Sí. Pero hay que explicar, ¿verdad? Aquí llegaron los cristianos, impusieron sus ideas, y ellos dicen que están contra lo que es nuestro. O sea, ¿cómo vamos a sacrificar nosotros, ¿no? Somos ciudadanos romanos, merecemos todo. ¿Verdad? Es por eso. Mira, pues, propiamente la literatura, ¿sí? Esta polémica literatura contra el cristianismo, los cristianos, ¿sí? Lucy, ¿nos puedes empezar a leer, por favor? La polémica literaria contra el cristianismo. El retórico frontón Luciano de Somopasa, debido a la creciente fama de los cristianos por los acontecimientos narrados en anteriores capítulos, las diversas partes de la sociedad romana van tomando partido en esta historia particular del desarrollo de esta religión. Ahora, en este capítulo toca ver la participación en el terreno intelectual de esta lucha en contra de esta naciente religión. En los ambientes intelectuales romanos se fue creando poco a poco un ambiente de verdadera repulsa hacia el cristianismo. La sátira, la hoja volante y el libro último, más extenso, se convierte en armas de una polémica que se inicia a mediados del siglo II y muy pronto alcanza uno de los puntos culminantes en los escritos satíricos de Luciano de Samotasa y en el discurso a la verdad de Celso. Este acontecimiento es importante porque habrá una reacción de defensa o apología dentro del sector culto cristiano como réplica a estos escritos. Capítulo siguiente. Podemos decir
que el primer procedente es el ya mencionado escrito de Tácito sobre los acontecimientos acaecidos en Roma durante el incendio provocado por Nerón. Sus escritos denotan claramente el odio de este hacia los cristianos, acusándolos de criminales, supersticiosos y en contra del género humano. Muy bien. Miren, este Luciano de Samotasa tiene como una aberración, ¿sí? Una sátira, ¿sí? Y sobre todo por la manera de que se da como hoja volante, ¿no? Algo como un comercial, así que, pero no te informan cuál es la naturaleza, qué es lo que defienden, por qué se les acusa. No, es darle una mala imagen, ¿sí? Es como precisamente lo que se hacen hoy los chiquitillos por el Facebook, que toman una fotografía, toman un video y lo mandan al Facebook, ¿sí? Pero nadie sabe lo que viene atrás, ¿no? ¿Por qué esa fotografía? ¿Por qué ese video? Y destruyen a una persona. Algo así se trataba de eso, sí. Todo esto parece muy malo, pero esto, en vez de como adormecer o calmar el fervor cristiano, sí, nace una defensa, y propiamente está esto: apologética cristiana, ¿sí? Es decir, vamos propiamente a defender con lo que somos, la verdad. Pero la verdad tiene que ser escrita y tiene que ser puesta en las manos de todos, como ellos ponen todo lo contrario de nosotros y lo que no somos. Vamos a poner lo que es verdad, ¿sí? Entonces nacen los escritos cristianos propiamente. Después de la Sagrada Escritura y todo eso viene precisamente cuál es nuestra identidad, qué es lo que defendemos, por qué vivimos así. Muchos de nosotros no sabemos, por ejemplo, quién soy. O sea, yo me declaro cristiano. En las presentaciones matrimoniales les hacemos una pregunta a los novios: ¿tú estuviste o estás en algún grupo apostólico en la iglesia? Y el formulario dice, si responde sí, tiene que decirnos cuál es. Y luego viene abajo: de lo contrario, se le tiene que preguntar cómo define su ser cristiano. Se sorprendería, de los 5 años que yo tengo aquí, nadie me ha dado una respuesta correcta. ¿Cómo define su ser cristiano? Creyente pero no participa. Entonces, ¿en qué cree? Porque creer conlleva comprometerse, ¿no? Entonces, ¿en qué crees? Pues en María, en San Juditas, en Persino. Nunca menciona a Cristo. O sea, estás viviendo como un cristiano, ¿verdad? Entonces la primera respuesta es: yo creo en Jesucristo, ¿no? Como hijo de Dios, casi me tendría que decir ahí el credo. Creo en un solo Dios Padre, porque eso define mi ser cristiano. Eso es lo que mi fundamento cristiano. Exacto. Pero nunca, uno me dijo hasta, pues yo creo incluso en la palomita esa del Espíritu Santo. La palomita buena onda. O sea, pues, no sabemos, estamos precisamente como la gente romana participante del Estado, ¿no? Que defendemos lo que nos han dado. Ni siquiera sabemos, no saben que estos dioses eran egipcios, que estos dioses eran griegos. Obviamente están como en Estados Unidos. Ningún deportista que ha ganado medallas de ellos tiene nacionalidad africana, nacionalidad mexicana, nacionalidad rusa, yo no sé, pero, y lo presumen. O sea, nuestra gente
nuestra nación. ¿Sí? Así también ellos defendían el Estado, pero es que ni siquiera la destruyó, todo ha llegado de afuera. Entonces ellos defienden algo que se les dio ciertamente, pero que es realidad para ellos, es una realidad. Entonces hay que definirnos bien quiénes somos, hacia dónde vamos, ¿sí? Viene pues, ¿dónde quedaste, hermano? El sector y el biseto hay Sí, por favor. Hay parecidas acusaciones, pero es en el siglo II, con el auge del cristianismo y ante la imposibilidad de poner cotas a su crecimiento, pese a los edictos imperiales, es cuando las clases cultas, ante la creciente preocupación por la pérdida de la identidad de las filosofías paganas, toman partido en contra para discutir, posicionándose en contra de este movimiento. El primer ejemplo de esta lucha entre un pagano y un cristiano puede ser el de Justino y el cínico Crescente en Roma. Según relato de Justino, Crescente va diciendo que los cristianos son ateos, gente sin religión, poco menos que criminales. Frontón, en pública sesión del Senado, da por buenas las afirmaciones del populacho sobre los cristianos, despreciando así públicamente ante las gentes importantes la religión y el pensamiento cristiano. Trataremos aquí a los dos más importantes. Muy bien, miren. Entonces vean pues, el populacho, es decir, la gente, con lo que decía, sobresalto, tiene más autoridad que la defensa de los cristianos, ¿sí? Y no importa lo que ustedes digan, no importa las acusaciones que el populacho dice, pero el populacho estaba influenciado por todas estas cosas, ¿sí? Que la sátira propiamente para ellos era realidad. Es cierto todo esto, ¿no? Vamos pensando, por ejemplo, yo pienso en Venezuela. No sé si están ciegos o qué, ¿verdad? Pero tienen miedo. déjenles digo una cosa que, la última cosa que me pareció, pero bien mensa de este Maduro. En una rueda de prensa dijo: yo ya viajé al futuro. Sí, sí. Y todo en Venezuela está bien. Sí. Todo lo demás está mal. Sí. Yo digo, la gente no cree. Chávez decía que era un pajarito. Era Chávez de pajarito. Y ahora eso le había cuarto. Entonces, vean pues cómo cosas que a nosotros ahora nos parecen como ridículas, ¿no? Pero en Venezuela a sus seguidores no. A sus seguidores no. Bien, era lo mismo. ¿Sí? Todo el populachero, ¿sí?, seguía al Estado, propiamente al emperador, defendiendo en contra de los cristianos o lo que ellos traen como su herencia, y decían una sarta de cosas. Son unos depravados, son gente que va en contra de la misma humanidad. Entonces, es eso, ¿no? Vamos a ver aquí precisamente dos escritos, dice, los más importantes, que es Luciano de Santasa, ¿sí?, en su obra de Monte Pellegrini, ¿sí? Esta es su obra, y ahí vamos a ver qué es lo que decía él acerca del cristianismo, ¿sí? En su obra satírica de Monte Pellegrini, la imagen que da satírica de los cristianos no puede considerarse propiamente como polémica. No los consideran peligro, simplemente le place poner en la palestra las locuras y aberraciones humanas, su género de escritura favorito, se trate de quien se trate. Eso es lo que trataba de poner ahí, de hablar a los cristianos de su manera de escribir, de pensar. ¿Sí? No sé si ustedes supieron una película que salió que se llama El último pecado de Cristo. Bueno, no la veo. Esa
Bueno, es una idea de alguien, ¿verdad?, que se le ocurrió si Cristo se hubiera bajado de la cruz. Cuando uno es analítico, lo que me gusta mucho en el cine, el final encierra todo, porque es una ilusión. Él se hace acá como ideas locas y dice, si Cristo se hubiera bajado, hubiera pasado esto. Pero al final de cuentas, resulta que Cristo se quedó en la cruz, ¿sí? Y murió y nació el cristianismo, todo como creo, como nosotros sabemos. Pero con una idea de loca es decir, ¿y si se hubiera bajado? Bien, algo parecido. Pero él escribió, y como dice, esa es la que le pese. O sea, no me fijo a quién. Vamos a hacer unas locuras, ¿verdad?, de todo lo que yo pienso que son, pero no es realidad. Pero el populacho no lo sabe. ¿Sí? Solo parece, sí. Solo parece que le interesaban las cosas que podían resultarles prácticas para su obra cómica. No le interesaron ni los escritos cristianos ni el mundo interno de la iglesia. La imagen del peregrino es la de un hombre aprovechado que realiza unas falsas escrituras y se ríe de todo el mundo, enriqueciéndose especialmente de los beneficios de los pobres infelices que le prestan atención. Mira con desprecio la actitud cristiana de creer en la resurrección, se ríe de su desprecio por las riquezas. El desconocimiento de Luciano de la fe cristiana parece claro, incluido el conocimiento de la figura de Jesús de Nazaret. Lo cierto es que la desfiguración de todo esto bien pudo suponer una forma de entender el cristianismo para los lectores paganos tan asiduos a las lecturas de sus obras. Ahí está. Vean, pues, el desconocimiento, eso es lo malo, ¿sí? Nosotros tenemos un dicho que dice: un católico ignorante es un muy buen protestante. Por eso es necesario saber, ¿no? Es necesario, les decía yo, repasar esta historia para no caer nosotros en los mismos errores del pasado. Si muchos hubieran estudiado historia, no se hubieran cometido los mismos errores. Si usted maneja y no va atento cuando maneja, se va a caer en el mismo tope que ha caído todos los días, por distraído, por no aprender. Y eso es en todo, ¿sí? Entonces aquí sucede eso. Él escribe y él es una persona, sí, libre, sabrá lo que escriba, ¿no? Pero aquí la culpa más es del populacho romano, que le encanta cómo escribe y se lo cree. Son como esos chiquillos que ven La Rosa de Guadalupe y piensan que lo pueden hacer también ellos y quieren que les aparezca la rosa. Pues no, ¿verdad? Entonces, es eso. Vamos pues a ver a ¿cómo? No aparece. Que yo sepa. Vamos a ver a Celso. Celso. Es muy diferente a la anterior en su discurso de la verdad. Perdida y solo conocida en algunas partes de la misma, recogidas por origen. No puede clasificarse a su autor como perteneciente a alguna determinada corriente filosófica. Sí se puede decir que comparte la idea del Dios platónico trascendente, del cual participan cantidad de dioses inferiores. Para Celso, toda religión ha de demostrar su justificación o bien ligada a un pueblo o como culto local. Celso está informado de las escrituras, de algunos escritos cristianos, y también ha tenido un contacto personal con algunos adeptos de esta nueva religión. Sus conclusiones son negativas y terriblemente mordaces. Lo demuestra el hecho de que 70 años más tarde, el mejor teólogo del siglo III, Orígenes, lo sometiese a una refutación intensiva. La idea de la creación y del conocer realizada en el Antiguo Testamento le parece impropia del Dios
uno trascendente y todopoderoso de la creación. El dualismo platónico y la cosmología estoica son las materias elevadas del sexo. La idea de la encarnación le parece verdaderamente luminosa. Según este Jesús, era un mero hombre que, como un mago de los Egipto, había ganado el prestigio. La acusa de charlatán y fanfarrón, de moral depravada. Su adoración de los cristianos a un muerto, no a un vivo. Esto tuvo que doler verdaderamente a las comunidades cristianas. Ya sabía este autor dónde golpear para hacer daño. Afirma que los cristianos son personas espiritualmente limitadas. Acusa a los maestros cristianos de despreciar la filosofía y las cosas terrenas sin ningún tope de fundamentación. Es por esto que los cristianos mayoritariamente son incultos, esclavos o de clases sociales bajas. No obstante, no es nada de maravilloso si tenemos en cuenta que a esta clase baja social pertenecía el mismo fundador. Para Celso, los cristianos son verdaderos agresores contra la idea del logos y del monos griego. Es por esto que los cristianos son considerados como criminales. Para Celso, el desprestigio de la persona de Jesús es uno de los puntos principales. No cabe duda que una de las 1000 motivaciones de esta lucha de Celso es el salvar los ideales de la filosofía, pero insultar de este modo prestó flaco favor a tan altos ideales. Lo cierto es que con estas luchas, las defensas cristianas, antes de achicarse, hicieron lo contrario, fortalecerse en discusión. Entonces vean, para Celso es una persona seria, ¿sí? Pero que está muy influenciada precisamente por la filosofía platónica, ¿sí? Él tiene ya una formación, él tiene una idea, ¿sí? El hecho de la creación, ¿cómo le hizo Dios para él resulta media mesa? ¿Cómo que Dios dice que se haga el sol y el solsticio? No, para él no le pareciera una cosa así muy lógica, ¿sí? ¿Cómo que Cristo va a ser Dios y muere? Como que esa es una premisa que todos nos refutan, ¿verdad? Dios no puede morir porque es Dios. Dios realmente, pues Dios conoció a los dioses enojados, los dioses vengadores. No, si yo fuera Dios, porque está pensando como hombre, si yo fuera Dios, no hubiera hecho eso. Por lo tanto, Cristo solamente es un hombre charlatán, que hacía magia como los egipcios, ¿sí? Y los cristianos, pues ya decíamos, son los ignorantes, porque desde ahí viene su fundador, un pobretón que se vio exaltado, aplaudido por sus trucos, y entonces ya todo el mundo quiere seguir, tratando de ser como él para tener una posición en esto. ¿Sí? Entonces, pero pues no es alguien que dice mentiras, sino que fundamenta lo que él cree, ¿sí? Por eso propiamente no es alguien que esté en contra del cristianismo, sino que no cree las bases del cristianismo, ¿sí? En este capítulo, ¿alguna pregunta? Yo creo que como no lo conoció, por eso inventaba, porque realmente quien conoció cuando vivió, pues se dio cuenta de muchas cosas y hubo muchos hombres que al ser cristianos se convirtieron, Claro. como el que le prestó su firma. Entonces, yo creo que solamente adentrándose realmente en el conocimiento de Cristo, porque hay gente que aún no siendo católica ni cristiana realmente, sino simplemente por conocerlo, ha creído que él existió, aunque no lo ame. Bueno, propiamente nosotros no conocemos a Cristo, no vimos sus obras. ¿Por qué? Y ahí sí debemos de cuestionarnos, ¿por qué yo amo a Cristo? ¿Sí? ¿O qué es lo que realmente yo amo de él? Su doctrina. ¿Sí? Para muchos es su doctrina, para otros es lo impactante del sacrificio de Cristo, ¿no? Como quien escucha la historia de algún papá que se quita la vida por su hijo, te impacta. Para muchos es eso, ¿no? Para muchos es como la seriedad
que se hace dentro de, por ejemplo, ritos sacramentales. Para otros es, no sé, la historia de tantos santos que han creído en Él, ¿no? Entonces, nosotros realmente deberíamos con esta materia, fundamentar nuestra fe y decir, yo, ¿por qué soy cristiano? ¿Por qué creo en Cristo? Y no responder a aquellas preguntas que hace la gente en la calle, a veces frente a la cámara. ¿Usted por qué es cristiano? Porque es la religión de mi familia. Porque eso me enseñaron desde chiquito. Entonces dice uno, o sea, este es como el borrego del cencerro, pues escucha la campana y ya va atrás. Pues eso me enseñaron, ¿verdad? Pero como que no hay una respuesta lógica, y eso pareciera que se pregunta, ¿no? Yo a mucha gente me ha dicho, es que yo no creo, yo como que dudo. Y digo, claro, padre, usted me dice eso, sí, qué bueno que te preguntas, y ojalá que investigues y te des cuenta si es o no es cierto. Tendrías que investigar. Realmente, por ejemplo, esto de Cristo, ¿verdad? Una cosa bien sencilla. María está definida como madre y virgen, ¿no? La Virgen María, madre de Dios. Eso es una contradicción. La que es madre ya no es virgen. Entonces fue una simulación. No, realmente fue mamá. Sí. Decía un padre que la virginidad de María era algo así como este cristal. Llegaba un rayo de luz, pasaba del otro lado sin quebrar. Y dice, no, bueno, ¿cómo, verdad? Y los benedictinos tienen una canción, un canto a María, que dice que en la zarza de Moisés comprobamos la virginidad de María, porque la zarza ardía, pero no se consumía. Es lo mismo que la virginidad de María, era madre, pero siendo virgen. Pues esas cosas las puede hacer Dios. Ese cruce por el mar, ¿verdad? Seco, ¿verdad? Pero con el agua aquí, pues es eso lo que puede hacer Dios. Bien, pero es un dogma, o sea, y si uno se pregunta, yo cuando era seminarista, los padres me tenían miedo. Yo digo que me tenían miedo porque decían, padre, no me preguntes hasta el último, ya lo sabemos todos. Porque ¿de dónde estás todo? Y es que yo hacía como muy cuestionador, ¿por qué esto y por qué el otro? Vea, explíqueme, déme prueba aquí indudable de esto que me está diciendo que es un dogma. Y el padre se quedaba después de clase, yo decía, no, es como que está ensañado, pues que me explique, chihuahuas. Y yo imagino que Celso es así como yo, ¿no? ¿Cómo es esto, no? Que Dios crea así nomás de pura palabra, es un insulto a la palabra. ¿Cómo que Cristo siendo hombre es Dios y se muere? No, eso es una mentira, es un charlatán esto, ¿no? A ver si está vivo, a ver que venga, a ver, es un presente, ¿no? Ahora los cristianos, no, pues, pobrecillos, unos ignorantes, toda la gente pobretona, todos esclavos. ¿A qué me peleó con ellos? Entonces no estoy propiamente en contra de eso, sino no creo en eso. Eso es. Pero ante todo esto que es muy serio, hay que defenderlo. Hay que tener base. ¿Sí? Entonces no defiendas aquí solamente con golpes o con insultos. Tráeme base, ¿sí? Y pues bueno, nosotros todos tenemos que actuar de esa manera. ¿Sí? Los cristianos no podemos ser ignorantes y decir, como dijo el padrecito, lo que dijo el padrecito sí es cierto. Tenemos que preguntarnos eso, porque a veces sí decimos cosas que no son. Entonces, ¿no? Ojalá que nos vamos a pelear, pero
No me dejen en la ignorancia. ¿verdad?